Planos superiores de ayudantes en la creación posterior. Ares. Ares es uno de los servidores más poderosos del sagrado Valhalla animista, que lleva dentro de sí el principio puro de lucha. Es un tipo especial de radiación que fluye a Ares desde Mercurio, mientras que al mismo tiempo contiene una parte de la radiación del león primordial, que en combinación con la radiación de Mercurio crea una agresividad heroica en este servidor severo. En Ares, por lo tanto, surgió una clase especial de sirviente de esta unión, quien descara y separa por efecto de su principio todo lo que no está bien, que se desvía de su naturaleza, para que esto eventualmente sea expulsado de los planos de la creación posterior, y podría llegar el momento de la recuperación. Ares habita en las alturas, en el círculo alrededor del Valhalla, pero al mismo tiempo está presente donde sea necesario lanzarse hacia adelante con una fuerza penetrante para formar cambios de lo viejo a lo nuevo. Algunos de los seres sustanciales más amables lo perciben como el que va en contra de su actividad, pero siempre trabaja con su fuerza aplastante en la sabiduría de la voluntad de odionar como un elemento estimulante que contribuye a un mayor desarrollo. Ares participa activamente en sucesos que requieren un inmenso torrente de fuerzas para transformar. Siempre está involucrado en desastres como terremotos, erupciones volcánicas, colisiones de estrellas, explosiones de novas y mucho más que abarca cambios fundamentales y destrucción. Él da lugar a estos cambios en los elementos porque con su presencia proporciona a los sirvientes que trabajan en esos elementos una fuerza que no pueden resistir y, por lo tanto, se despiertan para expresar hacia afuera. Refuerza todo lo que requiere una conversión y en este principio actúa sin piedad. El que refuerza es el verdadero nombre de Ares. Ares y sus sirvientes son aquellos que trabajan en el momento de las transformaciones fundamentales del universo o incluso de las transformaciones de secciones enteras de los mundos de la materia. Todo lo que se ha desgastado o ha llegado al punto en que la restauración en la naturaleza de su tipo ya no es posible, es inmediatamente atacado por presión, golpe y fuerza de tipo desintegrador, cuyo origen es el principio en el que el orgulloso y rudo Ares y sus compañeros sirven. Ares parece dirigir el golpe hacia el único propósito, la recuperación y la restauración de la fuerza, sin tener en cuenta el dolor y las pérdidas del colapso del presente. Su fuerza aplasta, separa y la fuerza colapsan, porque ante sus ojos resplandece el resultado de una fiel misión, crear las bases para un nuevo y fresco despertar que solo puede llegar a existir en el suelo
que él origina por su desprendimiento de la destrucción de la tierra vieja, agitando fiebre y, en parte, el instinto autodestructivo de todos los organismos vibra dentro de su acción. Ares impulsa el principio básico de lucha en la naturaleza que actúa en una etapa determinada de desarrollo como una presión necesaria para mantener un balanceo saludable. Además de Ares, la noble Artemisa recobró la conciencia, guiando y direccionando a los animales en el mundo de la naturaleza hacia la eliminación curativa de todo lo que es débil. Es difícil para el hombre comprender la grandeza y la necesidad de este principio que se cierne sobre los mundos materiales, basado en la beligerancia intransigente de la acción de Ares, el principio sobre el cual descansa la protección contra la pereza y el deslive. Como el soplo de una fuerte y bendita corriente de fuerzas, el principio de Ares se balancea a través de los círculos de los sirvientes seres ideales, rodeando el sagrado Valhalla. Desde ahí desciende cada vez más hacia abajo para que este soplo pueda encontrar un anclaje en las gradaciones individuales de la materia, más y más lejos hasta el universo de la materia gruesa. A nivel terrenal, este principio se penetra luego en la actividad de los seres vivos, visibles e invisibles, que encuentran en él el ímpetu para su propio desarrollo en la lucha. La resistencia, el conocimiento superior y la defensa de uno mismo consiste en el efecto de la presión de Ares que, como ley viva, protege a todo el mundo natural y en parte también al mundo humano de caer en la decadencia. Porque en el reino animista, este principio genera no sólo la voluntad de sobrevivir, sino también, junto con el principio de Ares, el ingenio y la inteligencia, que, cuando se usan correctamente, proporcionan un estímulo para el crecimiento y el fortalecimiento y, por lo tanto, para el desarrollo y el progreso. Para el hombre, este principio que brota de la irradiación estelares es la base a la que se unirá un despertar espiritual superior que, en justo reconocimiento del amor y del bien, transfigura este tipo básico de lucha en una cooperación entusiasta y ardiente y una ardiente ayuda mutua para ascender. Balanceándose a lo largo de este grado espiritual superior de actividad humana, la presencia del principio de Ares todavía conserva una cierta presión estricta de intransigencia, a saber, que al final del camino a seguir, para el individuo y la sociedad en su conjunto, es sólo saludable completamente desarrollado o establecido. Aunque con comprensión y sensibilidad amorosa, todo lo inferior debe finalmente dar paso siempre a lo que, en conexión con la luz y las leyes de la creación, resulta ser el camino correcto y saludable. Del mismo modo, en nuestras actividades diarias, todos debemos mantener una consonancia pura con el principio de Ares de alguna manera, porque en ella radica avanzar más, desarrollo y ascenso.
Quien reconoce este principio lo valora y lo sigue porque tiene el llamado. Avanzar con valentía agrada a Dios. La condición para esto es la pureza de la voluntad que da forma al camino a seguir de una manera honesta y justa. Cumpliendo este principio, el noble Ares lo impregna todo y, de manera invisible, determina la certeza de reconocer lo que es saludable y lo que, siendo insalubre, ya no se puede retener en los mundos que impulsa hacia adelante por su tipo de radiación. Ares, el noble guerrero, viste una malla de escamas rojas brillantes. Esta malla abraza su enorme pecho y se extiende sobre sus brazos y piernas, convirtiéndose en el brillo plateado de escamas más finas que cubren incluso sus dedos. Su poderosa figura está envuelto por un manto de apariencia roja dorado que vuela en la distancia como un resplandor luminoso del ardiente rubor del amanecer. Su rostro ancho y de ojos oscuros está enmarcado por un cabello rojo válido que parece una melena de león dúbita. Cuando se prepara para el trabajo, para una pelea, aparece sobre su cabeza un casco ancho y plateado brillante que ha sido imitado por muchos guerreros a lo largo de los milenios. Su casco también lleva el símbolo distintivo de las alas, pero también tiene uno de los dones de Mercurio dentro de sí mismo. Sus brazos pueden, si es necesario, traducirse en enormes alas de águila que lo llevan en un instante a través de los mundos, a donde sea que esté para intervenir. Cuando sus alas se convierten en brazos nuevamente, sostiene una lanza de la naturaleza más fuerte en una mano. El impacto de la punta de esta lanza aplasta rocas y levanta partes enteras de universos para que pueden ser arrojadas a un lado por innecesarias debido a su sobrematuración. Su otra mano empuña una espada pesada o una hacha de doble hoja como una forma de fuerza de ataque que actúa para separar todo lo que no es saludable. Estas armas pueden cortar todo de un solo golpe. Su figura emite una impresión amenazante. Los pueblos de antaño, temerosos y miedosos de él y de su actividad férrea, siguiendo el consejo malicioso de los demonios, comenzaron a ofrecerle víctimas de sacrificio de animales y humanos, creyendo que esto quizás podría satisfacer su hambre de lucha y el dolor que trae. El noble Ares apartó sus ojos con disgusto de tal comportamiento, en el que sólo veía bajeza y condenación. Deseaba poder atacar a quienes provocaron tales actos, pero el curso de los hilos de la especie humana no es directamente su trabajo. Por lo tanto, se hace a un lado y no toma medidas sistemáticas contra la estupidez y la bajeza humana a menos que se le dé una orden directa de odionar para hacerlo. También ve con evidente disgusto la reversión del principio de su acción que el arcángel caído ha tejido en el pensamiento y las actividades humanas.
Él mismo fue un partidario de la acción de Arcángel al principio porque el brillo de la luz de la sustancialidad divina que reside en él atrajo a Ares, como lo hizo con otros seres esenciales y elementales. Pero después de experimentar la caída de Lucifer en su recurso a la picardía y al principio de la tentación hacia la creación posterior, Ares se lanzó rápidamente con la intención de golpearlo y derribarlo. El caído se retiró ante un encuentro directo con Ares, pero desde las profundidades donde se refugió, se escuchó su risa. Me servirás de todos modos, tonto todos, me serviráis, porque usaré vuestro servicio para mis fines. Ares, sin entender estas palabras, quiso en ese momento sumergirse en las profundidades tras la voz amenazadora y risueña, sin importarles si saliera victorioso o no. Se detuvo, ya que desde las alturas llegó una voz. Detente, fiel siervo. Esa es mi tarea, mi trabajo. Mi poder está decidido a atar al maligno. Ares se detuvo y escuchó la gloriosa voz, porque no era la voz de Odionar, sino de alguien incomparablemente más fulgente, más elevado. Fue la voz de Parsifal la que resonó desde las alturas del Grial hasta el fiel sirviente vigilando las alturas murallas. El fiel Ares estaba en guardia con paciente anticipación hasta que el rayo de Parsifal descendió de las alturas, vestido con la capa de un héroe radiante. Y Parsifal vino para se cumpliera todo lo prometido. Ahora siguió el avance liberador de Parsifal hacia las profundidades para que con su hacha de doble hoja y la multitud de fieles ayudantes pudiera iluminar brillantemente parte del inframundo sin luz y deshacerse de la oscuridad que habita ahí, llevando la naturaleza de la sustancialidad animista dentro de sí. Sin embargo, su tarea en este sentido no está del todo completa, y Ares espera el nuevo llamado de Parsifal para que, con el ejército que ha reunido entre las fieles de los audaces seres esenciales y las heroicas capas de sustancialidad animista, pueda terminar la obra que defiende. A su alrededor se encuentran las huestes de sirvientes animistas que en muchos casos vivieron en la tierra como vikingos, alemanes, eslavos, persas, griegos, romanos, samuráis, guerreros de tribus nativos americanas y africanas y de todas las demás naciones de los continentes y han demostrado su valentía y heroísmo en la batalla. En consecuencia, su parte de especie animista fue conducida por las valquirias a los pasillos de Valhalla, desde donde ahora avanzan a la llamada de Ares para limpiar incluso las partes más externas de los mundos de la materia de la oscuridad. Sin embargo, la consonancia del mundo terrenal de los hombres con el tipo de radiación de Ares es siempre muy grave y requiere una gran madurez y sabiduría.
en manos de la inmadurez conduce a la chispa de fuerzas destructivas y el resultado de tal conexión son siempre solo ruinas e hilos kármicos severos que exigen la reparación necesaria. La acción de Ares también ha sido en ocasiones una inspiración para algunas naciones que llevan dentro de sí la belicosidad y la combatividad. Así, en la historia podemos encontrar situaciones en las que el tipo de radiación de Ares combinado con esfuerzos humanos inmaduros e inmundos ha provocado sucesos en los que ejércitos enteros se abalanzaron sobre otros ejércitos impulsados por el deseo de ganar supremacía y dominio para destruir al enemigo, para borrarlo de la faz de la tierra. Y así es como, hasta cierto punto, Ares ha servido al arcángel caído porque este último ha hecho un hábil uso de la proximidad de Ares a Parsifal, a quien acompañó al mundo terrenal, donde lo ayudaría a mediar su fuerza para derribar todo lo viejo y falso. Lucifer aprovechó la proximidad de Ares en la tierra para usar la vanidad humana para dirigir las fuerzas conducidas por este sirviente a la perversidad, con la intención de que fuera fatídico para el pueblo llamado. En el conocimiento de las leyes que él reconoce bien, movió la balanza y cambió el curso de las cosas que por lo tanto estaba destinado a conducir a la destrucción en lugar del ascenso. Con un movimiento experto, Lucifer conectó a varias de las personas de esta nación, a quienes él controlaba, con la fuerza de Ares, elevándolos a posiciones prominentes en la nación e instigándolos a guiar toda la fuerza proporcionada por Ares para los sucesos terrenales, no al ascenso de esta nación, sino hacia su voluntad combativa de someter todo lo más débil, de conquistar el mundo entero. Reviviendo la idea del derecho del más fuerte a gobernar a otros. Surgió la crudeza y la aspereza de los antiguos imperios junto con los símbolos que estaban destinados a proporcionar apoyo para un estallido de fuerzas a los hechos más horribles contra los semejantes. La consecuencia de la acción humana debe haber causado estragos a una escala terrible. Las grandes fuerzas atraídas por el ataque bélico de esta nación no tenían nada que ver con la esencia del fiel servicio de Ares a la luz. En la actitud de los hombres inmaduros o impuros va de la mano en mano la vibración de la fuerza y la seguridad interior de la supremacía sobre los demás. Se produce la dislocación simultánea de este tipo de acción de las leyes y, por lo tanto, en última instancia, todo se ve superado por las manifestaciones de injusticia, el deseo de esclavizar a todos, los esfuerzos por aniquilar a aquellos que parecen interponerse en el camino. Al mismo tiempo, sin embargo, se forman fuerzas en las que, en el otro lado, la noble Atenea se erige como contrapeso y la acción de los hombres bajo su guía, a costa de un gran derramamiento de sangre,
eventualmente siempre volverá a equilibrar el dominio de la radiación de Ares. Este suceso prueba así que la radiación de Ares nunca pertenece a aquellas personas que no tienen pureza, amor y sabiduría dentro de sí mismas. El resultado del mal uso de la actividad del sirviente Ares por parte de esta nación fue, por lo tanto, petrificante. Al inmenso sufrimiento del propio Ares, quien tuvo que alejarse de los actos a los que inicialmente había dado fuerza en el desempeño de su servicio. Esta nación, que era la más adecuada para el servicio sublime a la luz, fue arrojada como si tuviera fiebre, pero se dio a la arrogancia vana, el éxtasis fanático y un sentido de superioridad que el arcángel caído había colgado como cebo tentador ante ello. Estamos hablando de Alemania, la Segunda Guerra Mundial. Ares, consciente de que esta fuerza se estaba volviendo contra el camino terrenal de Parsifal, su amado señor, a quien acompañaba, lanzó todas sus fuerzas en ayuda de Atenea, quien, mientras tanto, tomó el campo con los pueblos invadidos para detener el avance del mal, de la arrogancia que había sido evocado en la nación a través de sus falsos líderes por el arcángel caído. Luego se retiró dolorido detrás de los muros del Valhalla y en el tranquilo espacio de los robledales imploró el perdón de su amado rey. Y el Señor le envió poder que contenía gracia, que sonaba como un estímulo gozoso para la nueva obra del servicio. Durante un tiempo estuvo alejado del mundo terrenal, dándole varias décadas terrenales para buscar la paz y el ascenso. Sin embargo, este tiempo se está acotando y Ares, liberado del pasado, está regresando actualmente. Ahora su fuerza se mostrará de nuevo, pero de una manera completamente diferente a la que la humanidad espera. Ninguna de las personas tiene la oportunidad de conectarse directamente con el principio de Ares nunca más. Solo los señores de los elementos pueden hacerlo y lo hacen. Los humanos ahora necesitan cambiar con urgencia. De lo contrario, sucumbirán completamente a su fuerza, ya que Ares y una gran cantidad de sus ayudantes se acercan a la Tierra para completar su trabajo. El efecto de Ares es actualmente similar al del alto voltaje en una corriente eléctrica. Por lo tanto, puede traer un ascenso sin precedentes en el uso de la fuerza de Ares a través de la cooperación con otros altos sirvientes elementales, pero al mismo tiempo amenaza enormemente con destruir todo. El mandamiento de las alturas para el siervo fiel es: ahora debe venir la purificación. Solo en el futuro la humanidad en la Tierra podrá conectarse estrechamente con los efectos del principio de Ares. Toda conexión con el tipo de acción de Ares debe ser espiritualizada por los humanos. Solo entonces es posible usar sus bendiciones inherentes. Como se ha dicho, la
agresividad de Ares hacia la Tierra va de la mano con la radiación protectora de Atenea, que fomenta una búsqueda más rápida de la defensa a la que Atenea inspira a los afectados por la marea de fuerzas de Ares. Así, mediante el uso correcto por parte de los espíritus maduros, se puede progresar en todos los puntos de las actividades humanas. Si el efecto del principio de Ares se utilizará en el sentido de luchar contra las dificultades, por ejemplo, para hacer frente a la enfermedad, la pobreza, el atraso y la indolencia espiritual humana, entonces su beligerancia hacia estas debilidades también conducirá a encontrar formas de progresar, de afrontar sabia y correctamente estas deficiencias. Sabia y correctamente, precisamente porque la inspiración para resolver esto vendría de Atenea como respuesta defensiva a la declaración interna de guerra. La lucha por un ser mejor, llevado a cabo en un puro esfuerzo espiritualizado, conducirá rápida y eficazmente al ascenso de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la condición para esto es un alto grado de sabiduría por parte de los involucrados, y la base misma de esto es una conexión pura e inquebrantable con la luz, con el Grial. Se puede avanzar mucho para lograr una vida mejor en la tierra. La base de esto es el trabajo interno del hombre sobre sí mismo. Mucho podemos seguir reconociendo los hombres cuando nos adaptamos correctamente a las corrientes de los altos servicios del Valhalla que tejen la naturaleza de sus actividades en los mundos de la materia una y otra vez para que uno puede literalmente tocarlos. Depende únicamente de nosotros si, a través de nuestra madurez interior, podemos volver a alcanzar una conexión pura con las alturas del radiante Valhalla. Si tan solo pudiéramos hacerlo, entonces son precisamente estas fuerzas que fluyen a través del espacio las que elevarían a la humanidad a un florecimiento sin precedentes, a una edad dorada de la humanidad aquí en la tierra.